Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta que Jesús nos dice también, nos hace a nosotros. Por ello, en la primera lectura de este domingo 24 del tiempo ordinario, tomada del tercer poema o canto del siervo de Yahvé, el profeta Isaías hace una descripción profética del Mesías, expuesto a toda clase de sufrimientos para expiar nuestros pecados y alcanzarnos la salvación mediante la cruz. Y así, en la sangre del Mesías siervo, Jesús sufriente, queda sellada la nueva alianza universal y la salvación. El siervo del Señor personifica el fracaso aparente, atormentado y tenido por réprobo, pero revela que en el fracaso puede haber sentido. Dios se le revela presente en el dolor como Salvador y enseña a los que sufren a estar a la escucha, porque Dios se hace presente en el sufrimiento. Los relatos de Isaías del siervo de Yahvé son textos preciosos que esbozan el perfil del profeta y de las comunidades proféticas de todos los tiempos, incluidas las comunidades comprometidas con la no violencia para la consecución de un mundo mejor para todos y prioritariamente para los más oprimidos. En la carta de Santiago se nos ofrece una lección fundamental de la vida cristiana: la fe y las obras. Creer en Dios y no vivir según el plan de Dios es una burla al Señor y un escándalo ante los hombres. Quien ha recibido el don de la fe tiene que hacer obras nacidas de la fe. Si no, todo queda en palabras vacías. No tiene sentido lo demás. Con las obras se muestra la fe. El cristiano se siente inmediatamente invitado a considerar cómo vive, si su vida está orientada al cuidado del hermano y de la caridad. La fe conceptual no salva, tiene que pasar a lo concreto de la vida. San Agustín dice que el verdadero testigo de la fe en Cristo no se contenta con predicarla, sino que percibe las necesidades del prójimo y busca solucionarlas. Y en el Evangelio de hoy, nuestra atención queda prendida de una confesión, la de que Jesús es el Mesías, el Salvador, pero un Salvador, un Mesías cargado de dolor y sufrimientos. Estamos ante una invitación al conocimiento de Cristo Redentor y al seguimiento del mismo, pero tomando cada uno su cruz, lo que escandaliza a Pedro, y es que el anuncio de la pasión compromete a Jesús a ofrecer a los discípulos las condiciones esenciales para seguirle. Hoy, en las pautas
En estas pistas para la reflexión, para la homilía, damos preferencia al tema de la fe y las obras, evidentemente, sin olvidar la ineludible teología de la cruz. No porque sufrir sea nuestra vocación, sino porque no hay cristianismo sin cruz. Profetizó el siervo paciente en Isaías capítulo 50, versículo 6. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la ofrecí como si fuera un malhechor. Y Jesús antes de morir exclamó: ha de cumplirse en mí esta escritura. Fui contado entre los malhechores, Lucas 22, 37. La teología y la comunidad cristiana, desde el comienzo de su historia, han contemplado como anuncio profético la figura del siervo paciente, referido a Jesús que carga con nuestros pecados y los expía en la cruz. Él nos anuncia la salvación y, sin embargo, es despreciado por aquellos a quienes redime. El Evangelio de hoy, tomado de Marcos capítulo 27, versículos, o capítulo 8, versículos 27 al 35, es el comienzo del núcleo central del segundo evangelio canónico. Hasta ahora los discípulos parecían incapaces de reconocer quién era Jesús. Ahora, a partir de la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, se habla de Jesús como el siervo sufriente de Isaías, que cumple todo lo anunciado en su camino de cruz. Perspectiva esta a tener en cuenta, vida en fe y obras con el yugo incluido de la cruz. Por 3 veces anunció Jesús su pasión y su muerte por nosotros. Jesús sabía bien que se dirigía desde la cuna hacia la cruz y a la resurrección, pero los discípulos no podían entender que ese fuera el final de un Mesías poderoso y lleno de misericordia en quien creían. De ahí que Pedro se pusiera a reprenderle y Jesús tuvo que reprimirle porque su actitud era satánica e infiel. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Desde la perspectiva cristológica de Marcos, como teología de la cruz, teología de salvación, salen muy mal paradas las visiones y ambiciones de los discípulos que no podían admitir que el Mesías sufriera, o las nuestras que no acabamos de ponernos al servicio del amor, de la caridad y de la justicia de los más necesitados. Y es que con la vida, las obras y los actos es como hay que mostrar la fe. El teólogo Julio Lois, cuando define en qué consiste la auténtica espiritualidad cristiana, señala 3 rasgos: conocer la realidad, cargar con la realidad y cambiar la realidad. Dios nos llama a comprometernos desde nuestra fe y con las obras a bajar de la cruz a los crucificados de este mundo, porque la fe, si no tiene obras, por sí sola está muerta. Tanto la carta de Santiago como el relato del Evangelio de hoy nos alertan contra la tentación de una espiritualidad intimista, Dios y yo, sin relación de los demás, una mera adhesión intelectual a los dogmas o una privatización de la fe. Y no, la fe es el encuentro personal con Jesús, vivido en comunidad, que nos lleva a vivir en relación filial con el Dios del reino y con los hombres, nuestros hermanos. Se hace Dios presente en nuestros sufrimientos. ¿Cargas con tu cruz? ¿Cómo compaginas en tu vida la fe y las obras? Decir creo en Dios y no vivir según el plan de Dios es una burla al Señor y un escándalo ante los hombres. Por eso, seguir a Jesús desde la cruz es nuestra vocación. El Evangelio por ello nos presenta un momento determinante de la vida de Jesús en que debe plantear a los suyos, a los que le han quedado las razones de su identidad para el seguimiento, a dónde van, a quién siguen. El texto, pues, del Evangelio tiene 4 momentos muy precisos: la intención de Jesús y la confesión mesiánica de Pedro. En nombre de los discípulos. El primer anuncio de la pasión, el reproche de Jesús a Pedro y a los discípulos por pretender un mesianismo que no entran en el proyecto de Dios, que Jesús asume hasta las últimas consecuencias como el mismo siervo de Yahvé. Y finalmente,
los dichos sobre el seguimiento. Este es uno de los momentos estelares de la narración del Evangelio de Marcos. La crisis en Galilea se ha consumado y el seguimiento de Jesús se revela abiertamente a sus radicalidades, mejor dicho, se revela abiertamente en sus radicalidades. Galilea ha sido un crisol, ahora están a prueba los que le han quedado, cuyas carencias son manifiestas en esta confesión mesiánica. Por eso las palabras sobre el seguimiento de Jesús son para toda la gente, no solamente para sus discípulos. Es el momento de comenzar el camino a Jerusalén, con todo lo que ello significa para Jesús en su proyecto del anuncio del reino. Pero considera que confesarlo como Mesías sería lo más acertado. Pero el Jesús de Marcos no acepta un título que pueda prestarse a equívocos. El Mesías era esperado por todos los grupos y todos creían que sería el liberador político del pueblo. Jesús sabe que ni su camino ni sus opciones son políticas, porque no es ahí donde están los fundamentos del reino de Dios que ha predicado. Por eso, para aclarar el asunto, viene el primer anuncio de la pasión. De esa manera dejaría claro que su mesianismo, al menos, no sería como lo esperaban los judíos, y a la vez sus discípulos debían aprender a esperar otra cosa. Ya Jesús veía claro que su vida en Dios debía pasar por la muerte, no porque Dios quisiera o deseara esa muerte. El Dios Abba no podía querer eso, pero los hombres no dejarían otra alternativa a Jesús en nombre de su Dios. El reproche de Jesús a Pedro, uno de los más duros del Evangelio, porque su mentalidad es como la de todos los hombres, no como la voluntad de Dios, es bastante significativo. Jesús les enseña que su papel mesiánico es dar la vida por los otros, perderla en la cruz. Eso es lo que pide a los que le siguen, porque en este mundo triunfar es una obsesión, pero perder la vida para que los otros vivan solamente se aprende de Dios, que se entrega sin medida. El triunfo cristiano es saber entregarse a los demás. No sabemos si Jesús pudo hablar directamente de cruz o estos dichos están un poco retocados en razón de lo que ocurrió en Jerusalén con la muerte histórica de Jesús, siendo crucificado bajo Poncio Pilato, quien decidió esa clase de muerte. Pero Jesús sí contaba ya con la muerte, no veía otra salida. Por eso la cruz en los dichos en la misma vida. Nuestra propia vida, nuestra manera de sentir el amor y la gracia, el perdón y la misericordia, la ternura y la confianza en la verdad y en Dios como Padre. Eso es una cruz en este mundo de poder y de ignominia. La cruz no es un madero, aunque para los cristianos sea un signo muy sagrado. La cruz está en la vida, en amar frente a los que odian, en perdonar frente a la venganza. Esa es una cruz porque el mundo quiere que sea una cruz, no simplemente un madero. La cruz de nuestra vida, nuestra cruz. Tome su cruz, dice el dicho de Jesús, sin pretender ser lo que no debemos, sin vanagloriarnos en nosotros mismos, sin máscaras. La cruz es la vida para los que saben perder, para los que saben apostar. Por eso se puede hablar con sentido cristiano de llevar nuestra cruz y no debemos avergonzarnos de ello. No porque nuestro Señor quiera el sufrimiento, pero el sufrimiento de los que dan sentido a su vida frente al mundo viene a ser el signo de identidad del verdadero seguimiento de Jesús. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere pax et bonum. Les deseo una buena fiesta de independencia a nuestros hermanos de México.